Levantó la voz con una autoridad solemne que llenó todo el tribunal. Talia Brooks permaneció de pie, erguida, con la mirada firme y serena, mientras todos los ojos se posaban sobre ella. Ninguna cámara, ningún abogado, ningún oficial presente podría alterar lo que estaba a punto de ocurrir. En ese instante, el poder que un día creyó absoluto un hombre llamado Ethan Caldwell se tambaleaba ante la determinación de una mujer que no conocía miedo. Desde el momento en que Talia decidió documentar cada detalle de la injusticia que había sufrido, había comenzado a construir un camino de justicia que nadie podría ignorar. Todo había empezado una noche tranquila en Lexington, Ohio, cuando Caldwell, un sargento de la policía local con una reputación de infalible, detuvo el vehículo de Talia sin razón aparente. Caldwell, acostumbrado a que su distintivo fuera sinónimo de autoridad inquebrantable, nunca imaginó que su acción sería cuestionada por una oficial militar con años de experiencia y disciplina. Talia, negra, veterana y estratega, mantuvo la calma mientras entregaba sus documentos y grababa cada movimiento y palabra de Caldwell con su teléfono. Cada gesto del sargento, cada tono de voz elevado, cada instrucción injustificada quedó registrado con precisión. A medida que la noticia del incidente comenzó a filtrarse, la tensión aumentó. Talia no buscaba venganza, sino responsabilidad y justicia. Sabía que cada paso que daba debía estar respaldado por evidencia sólida. Su primera llamada fue a Clara Emerson, una abogada reconocida por su defensa impecable en casos civiles y militares. Clara comprendió inmediatamente la gravedad del asunto y comenzó a trazar un plan meticuloso para enfrentar no solo a Caldwell, sino también a la complacencia que permitía abusos de poder dentro de la fuerza. Al mismo tiempo, Talia contactó a sus aliados en la base militar, el mayor Henry Davis, la sargento Anita Martínez y el teniente James Fulton. Cada uno de ellos aportaba una perspectiva estratégica diferente. Davis supervisaba la coordinación logística, Martínez revisaba minuciosamente los registros y Fulton se encargaba de mantener la comunicación clara entre la base y las autoridades civiles. Juntos formaban una red de apoyo sólida que aseguraría que Talia no estuviera sola en la confrontación. Caldwell, por su parte, continuaba confiado en que su estatus lo protegía. No tenía idea de que Talia ya había enviado copias de la grabación a la oficina del inspector general y que sus movimientos estaban siendo cuidadosamente monitoreados. La arrogancia que lo había definido durante años comenzaba a mostrar grietas ante la planificación meticulosa de su oponente. Mientras el tribunal se llenaba lentamente, Talia respiró profundo. Sabía que la batalla estaba lejos de terminar, pero la ventaja ya estaba de su lado. Cada palabra documentada, cada gesto grabado, cada evidencia recolectada, preparaba el terreno para una confrontación que cambiaría el destino de Caldwell y dejaría claro que la autoridad no es un privilegio ilimitado, sino una responsabilidad que debe ejercerse con disciplina y respeto. El juicio estaba por comenzar, y el campo de batalla se había preparado sin necesidad de armas ni gritos. Solo la verdad y la determinación de una mujer capaz de enfrentar cualquier obstáculo. Talia Brooks salió del tribunal con una calma que contrastaba con el torbellino de emociones que bullía dentro de ella. Sabía que aquel sargento, Ethan Caldwell, confiaba ciegamente en su autoridad, y ese era precisamente el error que ella explotaría. Cada movimiento suyo, cada decisión tomada durante la detención, sería analizado con lupa. No se trataba solo de un caso individual. Se trataba de establecer un precedente, demostrar que nadie estaba por encima de la ley, sin importar el rango ni el uniforme. En la oficina de Clara Emerson, Talia desplegó el teléfono frente a la abogada y comenzó a relatar los detalles con precisión milimétrica. Cada palabra de Caldwell, cada gesto intimidante,
Cada intento de sobreregular su conducta quedó registrado. Clara tomó notas frenéticamente mientras Talia narraba. Él creyó que podía intimidarme, que mi rango y experiencia no significaban nada. Pero yo documenté todo. La verdad siempre tiene peso. Mientras tanto, en la base militar, el mayor Henry Davis convocó a sus oficiales de confianza. Anita Martínez revisaba los registros de vehículos oficiales y comprobaba cada protocolo que Caldwell había ignorado, mientras el teniente James Fulton organizaba la comunicación entre la base y la jurisdicción civil. Cada pieza del rompecabezas debía encajar perfectamente para que la estrategia de Talia fuera infalible. Su equipo sabía que cualquier error podría ser fatal, y nadie estaba dispuesto a ceder. En paralelo, dos nuevos personajes entraron en escena. Marcus Green, periodista de un medio local, y Simone Harper, defensora de derechos civiles. Ambos serían fundamentales para amplificar la historia y garantizar que la evidencia recibiera atención pública sin sensacionalismo, solo con rigor y claridad. Green y Harper revisaron la grabación junto con Talia y Clara, asegurándose de que cada ángulo y cada detalle quedara documentado para su presentación ante el tribunal. Caldwell, ajeno a la red que se tejía contra él, continuaba con su rutina habitual. Sus colegas lo miraban con respeto, algunos con miedo, otros con indiferencia. Nadie imaginaba que aquella mujer a la que había detenido una noche tranquila estaba armando un caso que lo pondría en jaque frente a toda la comunidad. La arrogancia de Caldwell era su talón de Aquiles. Creía que el uniforme lo protegía, que su distintivo era un escudo invulnerable. Pero Talia entendía que la verdadera fuerza residía en la preparación, en la paciencia y en la evidencia. En la sala de reuniones de la abogada, Talia se inclinó sobre la mesa y señaló la grabación. Este no es solo mi caso, es la oportunidad de cambiar la cultura. Si puedo enfrentar a Caldwell y demostrar la verdad, otros también sabrán que no deben permanecer en silencio. Clara asintió, comprendiendo la magnitud del desafío. La presión aumentaba, pero la determinación de Talia era inquebrantable. Mientras los relojes avanzaban y la fecha del juicio se acercaba, cada personaje, Talia, Clara, Davis, Martínez, Fulton, Green, Harper y Caldwell, se movía en un tablero invisible de estrategia, tensión y expectativas. Cada acción contaba, cada decisión podría inclinar la balanza. La historia estaba lejos de terminar, pero la batalla de la verdad estaba lista para desplegarse. El silencio en la sala de interrogatorios era casi insoportable mientras el teniente Marcus Whitfield permanecía frente a su escritorio revisando nuevamente el expediente de la capitana Simone Harper. Cada página parecía burlarse de su orgullo, recordándole que su autoridad no era absoluta y que había subestimado a alguien que conocía no solo las reglas, sino también cómo usarlas a su favor. Simone, mientras tanto, se encontraba en su oficina, revisando la grabación completa de la detención que había ocurrido la noche anterior en la avenida principal de Richmond, Virginia. Su equipo legal, compuesto por Olivia Benton y David Calloway, había identificado cada detalle que demostraba la conducta inapropiada de Whitfield, el tono de voz, la falta de explicación para las órdenes y la insistencia en que Simón abandonara su vehículo sin causa aparente. Cada escena grabada era un testimonio silencioso de su disciplina y compostura. Mientras los fiscales preparaban la presentación para la corte, la información comenzó a filtrarse entre los oficiales del departamento. La sargento Lillian Hayes, conocida por su enfoque riguroso pero justo, comentó con sus compañeros: «Nunca he visto a Marcus actuar así. Simón tiene evidencia sólida, y él lo sabe. Esto no será fácil para él». Sus palabras se dispersaron como un rumor que se expandía con rapidez, y la tensión en la estación de policía creció.
Simón, consciente de que la atención mediática podría aumentar, decidió manejar la situación con cautela. No buscaba fama ni reconocimiento. Su objetivo era demostrar que la ley no era una herramienta para la arrogancia, sino un compromiso con la justicia. Su enfoque calmado y meticuloso inspiraba respeto incluso entre quienes nunca la habían conocido. Por otro lado, Whitfield comenzaba a sentir un ligero temblor en su confianza. Había construido su carrera sobre el respeto mezclado con temor, y nunca antes se había enfrentado a alguien que mantuviera la calma mientras documentaba cada infracción de manera sistemática. Cada testimonio, cada grabación representaba un desafío a su percepción de control, y por primera vez en años se encontraba dudando de sus decisiones. Mientras la capitana Harper se preparaba para presentar su caso, su mente repasaba cada interacción de la noche de la detención. Recordaba cómo Marcus había intentado intimidarla, cómo había subestimado su conocimiento y preparación, pero también recordaba cómo había mantenido su compostura, cómo había registrado cada momento con precisión, y cómo ahora cada prueba se alineaba en su favor. En medio de este panorama, 3 testigos adicionales fueron identificados: el oficial de tránsito Jordan Fields, el civil que presenció la detención, Michael Tanner, y la abogada de derechos civiles Rennie Jacobs, quienes todos confirmaron la conducta de Whitfield y la meticulosidad de Simón. Cada uno de ellos reforzaba la narrativa de que la capitana no solo había actuado correctamente, sino que había mantenido una integridad ejemplar frente a la adversidad. La noche anterior, mientras revisaba la evidencia, Simón sintió un peso de responsabilidad sobre sus hombros. No solo estaba defendiendo su derecho y reputación, sino también enviando un mensaje claro a la comunidad. Nadie, sin importar su rango o posición, está por encima de la ley. Cuando finalmente se levantó de su escritorio, respiró hondo, sabiendo que la siguiente fase sería la más intensa. La batalla legal apenas comenzaba, y cada movimiento que Marcus Whitfield hiciera en la corte definiría no solo su carrera, sino también el precedente que Simón estaba decidida a establecer. El escenario estaba listo. La corte pronto sería testigo de un enfrentamiento donde la disciplina, la verdad y la justicia se medirían cara a cara contra la arrogancia y la autoridad mal usada. La tensión crecía, y el momento culminante de esta historia de superación y resiliencia estaba cada vez más cerca. El día del juicio finalmente llegó, y el edificio del Tribunal del Condado de Richmond estaba impregnado de una tensión casi palpable. Simón Harper entró con paso firme, acompañada de su equipo legal, Olivia Benton, David Calloway y Renee Jacobs. Su presencia imponía respeto, no por ostentación, sino por la calma y la certeza que emanaba en cada movimiento. Marcus Whitfield ya estaba allí, sentado en el banquillo de los acusados, con su expresión rígida y su traje impecable. Pero bajo esa fachada, la ansiedad comenzaba a filtrarse. El juez, el honorable Nathaniel Grant, abrió la sesión con su voz grave y firme. La sala estaba llena de oficiales, civiles curiosos y algunos periodistas locales, todos expectantes por lo que prometía ser un enfrentamiento inédito. Whitfield miró alrededor, evaluando a cada persona, tratando de encontrar apoyo, pero notó algo inquietante. Simón no estaba sola. A su lado, los testigos, Jordan Fields, Michael Tanner y la abogada Jacobs estaban listos para respaldar cada afirmación que la capitana haría. Simón fue llamada al estrado. Cada paso hacia la posición del testigo resonaba con determinación. Ajustó ligeramente la solapa de su uniforme, y el brillo de sus medallas captó la luz, de manera discreta, pero llamativa. Un recordatorio silencioso de su experiencia y autoridad legítima. Cuando tomó el micrófono, su voz fue clara, controlada y segura, cada palabra cuidadosamente elegida.
Comenzó relatando la noche de la detención, describiendo con precisión cada acción de Whitfield, desde la falta de explicación hasta la insistencia injustificada en que abandonara su vehículo. El fiscal principal, Henry Caldwell, comenzó a mostrar la evidencia, las grabaciones de teléfono y de cámara corporal que Simone había recopilado. La sala quedó en silencio al ver cada instante de la interacción. La postura arrogante de Whitfield, su tono autoritario y la manera en que intentaba intimidar a Simone sin causa. Cada testimonio y cada imagen reforzaba la narrativa de que ella había actuado con total profesionalismo, mientras él había abusado de su autoridad. Mientras las evidencias se desplegaban, la tensión en el rostro de Whitfield se hacía más evidente. Intentó mantener la compostura, pero cada minuto lo hacía más consciente de su vulnerabilidad. No había testimonio que pudiera contradecir la evidencia concreta que Simone había preparado meticulosamente. La sargento Lillian Hayes, sentada entre el público, murmuró a un colega: «Nunca había visto a Marcus tan fuera de control, pero todavía mantiene la cabeza erguida». El cruce de interrogatorios comenzó, y Simone respondió a cada pregunta con calma inquebrantable. Su claridad y control no solo impresionaban al jurado, sino que también comenzaban a generar un respeto silencioso incluso en los oficiales más escépticos presentes. Whitfield, por su parte, tuvo que enfrentarse a la realidad. Su orgullo y su percepción de intocabilidad se estaban desmoronando, y por primera vez en su carrera, su autoridad estaba siendo cuestionada públicamente. René Jacobs intervino, presentando argumentos sobre la responsabilidad y la ética en el cumplimiento de la ley. Destacó cómo el distintivo no otorga poder ilimitado y cómo la disciplina y la integridad deben guiar todas las acciones. Cada palabra reforzaba el mensaje central de Simone, que la justicia no es una prerrogativa de quien ostenta un cargo, sino un derecho de todos los ciudadanos. A medida que el día avanzaba, la narrativa de Simone capturó completamente la atención del jurado. No había dramatismo excesivo, ni confrontaciones teatrales. Todo se basaba en hechos, pruebas y la fuerza silenciosa de una mujer que había transformado su experiencia en un mensaje poderoso de justicia y superación. El momento crítico se acercaba. El jurado debía deliberar, y el futuro de Marcus Whitfield, así como el precedente de este caso, pendía de un hilo. La sala estaba cargada de anticipación. Simone respiró hondo, consciente de que, independientemente del veredicto, había hecho lo correcto y había demostrado que la integridad siempre prevalece sobre la arrogancia. Las deliberaciones comenzaron en una sala apartada, donde el jurado se enfrentaba a la pesada responsabilidad de decidir sobre un caso que había capturado la atención de toda Richmond. Cada miembro del jurado analizaba cuidadosamente las pruebas, repitiendo en sus mentes los momentos de tensión que Simone Harper había narrado en el tribunal. La evidencia era contundente: grabaciones de la interacción, registros detallados y testimonios de testigos imparciales como Jordan Fields y Michael Tanner. Mientras tanto, fuera de la sala de deliberación, Marcus Whitfield se retiraba a una oficina lateral visiblemente frustrado. Su abogado, Leonard Price, trataba de tranquilizarlo, pero incluso él reconocía la fuerza de la evidencia presentada. «Marcus, no puedes ignorar la realidad. El jurado tiene todas las pruebas en sus manos. No se trata solo de tu palabra contra la de ella», dijo Price con voz grave. Whitfield permaneció en silencio, mascullando entre dientes, incapaz de aceptar que su percepción de autoridad absoluta estaba siendo cuestionada. En la sala del tribunal, Simone se sentó en silencio, concentrada, sin mostrar ni un ápice de nerviosismo. Sabía que había hecho todo lo posible para documentar la verdad, y eso le daba una fuerza interna que ningún poder o distintivo podría derribar. A su lado,
Olivia Benton revisaba notas finales, mientras Renee Jacobs y David Calloway intercambiaban miradas de confianza. Todo el equipo estaba unido, seguro de que la justicia estaba del lado correcto. Horas después, el jurado regresó al tribunal. La sala se llenó de un silencio expectante. Simone respiró hondo, manteniendo la postura firme que la había caracterizado desde el primer día. Marcus Whitfield intentó mantener su compostura, pero los nervios eran evidentes. Sus manos temblaban levemente sobre la mesa de defensa y su rostro mostraba signos de ansiedad. El portavoz del jurado, una mujer de mediana edad llamada Patricia Lane, se levantó lentamente. Cada palabra que pronunció parecía retumbar en la sala. Después de revisar todas las evidencias, los testimonios y las grabaciones, encontramos que las acciones del acusado durante la detención de la demandante constituyeron una violación de sus derechos constitucionales. Fallamos a favor de la demandante, Simone Harper, y reconocemos que la conducta del acusado no estuvo alineada con los estándares de la fuerza policial ni con la ley. Un murmullo recorrió la sala. Algunos oficiales se miraron entre sí, sorprendidos por la contundencia del veredicto. Simone cerró los ojos por un instante, respirando profundamente. No había gestos dramáticos ni celebraciones exageradas. La satisfacción estaba en la certeza de haber hecho lo correcto, de haber transformado un abuso de poder en un recordatorio de responsabilidad y ética. Whitfield permaneció inmóvil, incrédulo. La autoridad que alguna vez creyó absoluta se había desmoronado ante la evidencia de disciplina y control que Simone había demostrado. Su rostro reflejaba la mezcla de ira y humillación que sentía al comprender que el tribunal había visto la verdad, que un distintivo no hace intocable a nadie. En el público, los testigos y miembros del equipo legal intercambiaron miradas cómplices. Jordan Fields susurró a Michael Tanner. Ella no solo ganó el caso, cambió la percepción de lo que significa liderazgo y respeto en esta ciudad. Cada palabra resonaba con la fuerza de la justicia restaurada. Simone se levantó con calma, recogiendo sus pertenencias. Su mensaje era claro: la integridad, la preparación y la valentía silenciosa pueden vencer incluso al abuso más arrogante del poder. La sala quedó impregnada de un silencio reverente, y aunque algunos se marcharon rápidamente, muchos se quedaron, conscientes de que habían presenciado algo histórico. El caso había terminado, pero la lección de Simone Harper continuaría resonando mucho después de que las puertas del tribunal se cerraran. Su victoria no solo era personal, era un símbolo de que la justicia puede prevalecer cuando alguien tiene el coraje de enfrentarse al sistema con verdad y dignidad. Tras el veredicto, la ciudad de Richmond se llenó de comentarios y debates. La historia de Simone Harper se había filtrado a los medios locales y pronto los canales nacionales comenzaron a cubrir el caso. Su victoria se convirtió en un símbolo de resiliencia y de lucha contra el abuso de poder, y la gente empezó a referirse a ella como un ejemplo de liderazgo silencioso y efectivo. Simone regresó a su rutina en la oficina federal, pero nada parecía igual. Cada día recibía mensajes de jóvenes profesionales y oficiales en formación, como Malik Jefferson y Clara Reynolds, agradeciéndole por demostrar que la justicia no es solo una palabra, sino una práctica que exige valentía y preparación. Incluso algunos veteranos del departamento policial comenzaron a reflexionar sobre sus acciones y protocolos, inspirados por la firmeza con la que Simone defendió sus derechos. Por su parte, Marcus Whitfield se encontraba bajo una creciente presión interna. La revisión administrativa no solo lo había colocado en licencia, sino que también puso en duda su futuro en la fuerza. Leonard Price intentaba aconsejarlo, pero Marcus estaba desorientado. La arrogancia que siempre lo había definido
chocaba ahora con la realidad de que la autoridad debía ir acompañada de responsabilidad. Cada vez que miraba su distintivo, ya no sentía poder, sino una pesada carga que ahora parecía imposible de llevar sin disciplina y ética. Mientras tanto, René Jacobs y David Calloway, parte del equipo legal de Simone, comenzaron a preparar talleres y charlas sobre derechos civiles y liderazgo ético, inspirados por la forma en que Simone manejó la situación. Su ejemplo se volvió un caso de estudio, utilizado para capacitar a oficiales y empleados públicos en ciudades cercanas, como Lexington y Dayton. Cada testimonio, cada grabación, cada detalle que Simone había documentado servía ahora para enseñar a otros a defenderse sin perder la calma ni la dignidad. Olivia Benton, amiga cercana y confidente de Simone, fue fundamental en la fase de difusión del caso. Ella manejó las relaciones con los medios, asegurándose de que la historia se contara con respeto y enfoque en los hechos, evitando la sensacionalización que podría distorsionar el mensaje. Gracias a ella, la narrativa pública resaltaba la disciplina, la inteligencia y la valentía de Simone, en lugar de centrarse únicamente en la confrontación con Marcus Whitfield. Por otro lado, Marcus Whitfield se vio obligado a asistir a sesiones de evaluación y talleres sobre comportamiento profesional. La humillación de su derrota se combinaba con la frustración de ver cómo la carrera que él pensaba intocable ahora estaba en suspenso. Sus colegas, algunos aún leales y otros críticos, observaban cada movimiento, conscientes de que la autoridad de Marcus ya no era la misma. Simone, mientras tanto, comenzó a notar cambios en su entorno profesional. Los oficiales y empleados que antes dudaban en cuestionar procedimientos, ahora la buscaban para orientación y consejo. Malik Jefferson, un joven recluta, se acercó tímidamente para preguntarle cómo mantener la calma en situaciones de alto estrés. Simone lo miró con paciencia y respondió: «El respeto se gana con disciplina, no con miedo, y la verdadera fuerza está en la claridad de tu mente y la firmeza de tu carácter». El impacto del caso comenzó a sentirse más allá de Richmond. Los medios especializados en derecho y ética policial difundieron la historia, y Simone Harper empezó a recibir invitaciones para conferencias y seminarios en otras ciudades de Estados Unidos. Su nombre se convirtió en sinónimo de integridad y liderazgo responsable, y la lección que impartió resonaba en cada rincón donde se discutía justicia y poder. La presión sobre Marcus Whitfield seguía aumentando mientras intentaba recomponerse de la derrota en el tribunal. Cada mañana, al colocarse el uniforme, sentía que el peso del distintivo era más un recordatorio de su fracaso que un símbolo de autoridad. Su mentor, Leonard Price, trataba de orientarlo, recordándole que la carrera aún podía salvarse si aprendía de sus errores. Pero Marcus estaba atrapado en una mezcla de orgullo herido y frustración. Cada llamada de supervisión, cada revisión de procedimientos, le recordaba que ahora debía rendir cuentas de manera estricta y transparente. Mientras tanto, Simone Harper continuaba su trabajo con renovado enfoque. No buscaba reconocimiento ni aplausos, pero su reputación crecía en cada rincón del Departamento Federal y en otras agencias gubernamentales. Los jóvenes reclutas como Malik Jefferson y Clara Reynolds la veían como un ejemplo vivo de liderazgo calmado y efectivo. En las charlas y seminarios que empezó a dar, Simone enfatizaba la importancia de documentar, prepararse y mantenerse firme en la verdad sin recurrir a la agresión ni al conflicto innecesario. René Jacobs y David Calloway, sus abogados, comenzaron a organizar sesiones educativas basadas en el caso, enfocándose en los derechos civiles y la correcta aplicación de la autoridad.
Estas sesiones se convirtieron rápidamente en un recurso valioso para oficiales y empleados públicos, quienes aprendían que la fuerza sin disciplina y responsabilidad podía volverse contra ellos. La historia de Simón, ahora difundida, también inspiraba a mujeres y minorías a comprender que la justicia puede ser defendida con inteligencia y estrategia, no solo con confrontación directa. Olivia Benton, amiga y confidente de Simón, seguía manejando las relaciones con los medios. Cada entrevista estaba cuidadosamente preparada para destacar los principios que Simón defendía: integridad, disciplina y liderazgo ético. La historia que se contaba no era solo la de una victoria legal, sino la de alguien que transformó una situación de abuso de poder en una lección universal para todos los que ocupan posiciones de autoridad. Marcus Whitfield, cada día más aislado, empezó a notar cambios en la actitud de sus colegas. Algunos lo evitaban, mientras que otros, antes complacientes con su autoridad, comenzaron a cuestionar sus acciones y decisiones. La humillación silenciosa lo empujaba a reflexionar sobre su comportamiento pasado, aunque su orgullo le dificultaba aceptar completamente la lección. La incertidumbre sobre su futuro lo mantenía en constante tensión, mientras la ciudad y el departamento observaban cada paso que daba. En medio de todo esto, la comunidad también comenzó a reaccionar. Los ciudadanos de Richmond y ciudades cercanas se interesaban por los protocolos de tráfico y derechos civiles, inspirados por la valentía de Simón al defenderse. Charlas públicas, foros y artículos comenzaron a surgir, generando una conversación más amplia sobre la ética en el ejercicio de la autoridad y la importancia de la responsabilidad personal y profesional. Finalmente, Simón se reunió con los jóvenes reclutas una vez más. Malik Jefferson, con entusiasmo, le preguntó cómo mantenerse firme sin provocar conflictos. Simón lo miró con calma y dijo: «La autoridad real no se demuestra imponiendo miedo, se demuestra actuando con claridad, respeto y compromiso con la verdad. Esa es la diferencia entre ser escuchado y ser temido». Sus palabras resonaron en cada mente presente, dejando una lección que trascendería el caso legal y se convertiría en guía para futuras generaciones. La resolución final llegó de manera silenciosa pero poderosa. Marcus Whitfield fue llamado a una reunión administrativa con la junta directiva del departamento y representantes legales. La tensión en la sala era palpable. Cada mirada parecía medir su futuro profesional. Simón Harper, aunque no estaba presente físicamente, había dejado su marca indeleble. Los documentos, grabaciones y protocolos bien preparados habían creado un precedente que nadie podía ignorar. Marcus, por primera vez en años, sintió el peso real de la responsabilidad que su distintivo implicaba. Ya no era solo un símbolo de autoridad, sino un recordatorio constante de que cada acción tiene consecuencias. Mientras tanto, Simón seguía su rutina habitual, liderando entrenamientos y seminarios. Sus colegas, como Olivia Benton, Renee Jacobs y David Calloway, la felicitaban no por la fama, sino por haber demostrado que la disciplina, la preparación y la calma podían vencer la arrogancia y la injusticia. Malik Jefferson y Clara Reynolds absorbían cada enseñanza, inspirándose para convertirse en líderes éticos y responsables en sus futuros roles. Simón había convertido una situación aparentemente cotidiana en una lección de vida, mostrando que la integridad y la estrategia podían triunfar sobre el abuso de poder. En la comunidad, la historia de Simón se convirtió en un ejemplo inspirador. Charlas públicas y foros sobre derechos civiles y conducta ética en el servicio público comenzaron a surgir en Richmond y más allá. La gente aprendió que la justicia no es solo un ideal abstracto, sino una práctica diaria que requiere valor, preparación y compromiso con la verdad.
Las acciones de Simón motivaron a muchos a cuestionar las injusticias y a actuar de manera responsable, incluso frente a figuras de autoridad. Marcus Whitfield, por su parte, enfrentó una profunda introspección. La presión constante de sus superiores, combinada con la exposición de sus errores, lo obligó a reevaluar su enfoque hacia el servicio público. Sus conversaciones con Leonard Price se volvieron más frecuentes, y gradualmente comenzó a reconocer que la autoridad debía ejercerse con respeto, disciplina y empatía. Aunque el camino hacia la redención sería largo, Marcus había recibido la lección más importante de su carrera. El poder sin responsabilidad no es poder, es una carga. Finalmente, Simon Harper asistió a una ceremonia en la academia donde había entrenado a los nuevos reclutas. Malik Jefferson y Clara Reynolds, junto a otros cadetes, la rodeaban, escuchando atentamente mientras compartía historias de liderazgo y valentía. Simón concluyó con una frase que resonó profundamente en todos los presentes. El respeto se gana con acciones, no con títulos. La justicia se mantiene con coraje, no con miedo. Nunca subestimen el poder de hacer lo correcto, incluso cuando nadie los observa. La historia cerró un ciclo. Marcus aprendió que el ego y la arrogancia no sostienen el liderazgo. Simón demostró que la ética y la preparación pueden desafiar cualquier abuso de poder. La comunidad entendió que la justicia es responsabilidad de todos, y los jóvenes líderes aprendieron que la verdadera autoridad radica en la integridad y la valentía. El distintivo, que una vez representó control absoluto, ahora simbolizaba lecciones duraderas, y la ciudad de Richmond nunca olvidaría la lección de la mujer que transformó un tribunal en un campo de batalla de principios y justicia.